Pues muy feliz de poder tener el día de hoy nuestro segundo programa de Rompiéndola, este podcast que ha sido un emprendimiento de mi amigo y colega Óscar Tavares y un servidor, en donde pues buscamos y promovemos ideas para romperla en el mundo de los negocios, en la vida personal y en cualquier aspecto donde nos interese alcanzar resultados. Mi querido Óscar, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, pues de igual manera muy contento en este segundo episodio para entender cómo la gente pues la está rompiendo. Vamos a hablar de negocios, cosas de marketing digital y hoy tenemos un tema muy interesante que es los unicornios o los unicornios mexicanos, ¿no? Que podemos analizar y uno de ellos muy sonado es Kavak. Es una empresa muy disruptiva que a pesar de la pandemia, inició con la pandemia, pues empezó con un negocio de vendiendo autos por internet. Imagínate, Alex, algo que nunca hubiéramos imaginado de las cosas que están pasando en el mundo y bueno, la pandemia nos ha ayudado mucho a entender pues o incluso a ver qué negocios están funcionando y Kavak es uno de ellos. Así es que, ¿qué pensamos de esto, Alex? ¿Qué es un unicornio mexicano para empezar? Para empezar, ¿los unicornios existen o no existen? Por ahí Marcus Dantus, gran celebridad del emprendimiento, decía, no me gusta el término unicornio porque los unicornios ni existen. Y aquí se habla de empresas que sí existen. Bueno, la definición básica, que es muy popular y concurrida por todos lados, es que es una empresa que es valuada en $1 billón y generalmente algunos sí lo acotan y otros no, a 10 años, ¿no? Menos de 10 años, en pocas palabras, una empresa que va empezando y generalmente esa escalabilidad se alcanza pues en el medio de la tecnología. Y el boom de los unicornios mexicanos pues, se da en la pandemia. En noviembre del 2020 es cuando Kavak anuncia que es finalmente, tiene una evaluación de arriba de $1 billón. Entonces pasa a ser el primer unicornio mexicano. Y después tenemos a esta empresa que vende criptomonedas, está Bitso, esta plataforma popular para vender criptomonedas, que por cierto, pobres de las criptos, ahorita están pero sufriendo bastante por toda la caída del Bitcoin y demás. Entonces termina siendo ese segundo. Clip, esta empresa de pagos que tiene cualquier tiendilla de la esquina. Entonces, que ya tiene tiempo, ¿no? También que ya tiene tiempo y que tiene su boom por un impulso muy importante de estrategia de mercadeo. Después tenemos Clara, esta fue súper disruptiva porque en 8 meses, tarjeta de crédito para empresas, termina siendo unicornio. Y bueno, y el caso reciente, por lo que nos tiene aquí la conversación, pues es Story, ¿no? Esta tarjeta de crédito que pues te invita a mejorar tu historial crediticio en poco tiempo, en pocas palabras, te presta al que ya nadie le presta. Y entonces, base de la pirámide, una muy buena estrategia de marketing y finalmente atender una necesidad donde pues, la gente sí necesita o sí requiere que se le financie un poco como sus gastos, ¿no? Entonces, hay un boom de unicornios, se me hace un extraordinario fenómeno de impulso a nuestra economía, también de romper paradigmas, de posicionar nuestro orgullo mexicano. Sin embargo, pues también tiene ahí sus riesgos que ahorita te cuento. Pero ¿tú cómo los ves, Óscar? Híjole, yo me pongo a pensar, los que llevamos 10 años, 15 años o 20 años, otras empresas que han empezado y que no pueden explotar. ¿A qué se debe? ¿Qué es un unicornio al final? ¿De qué depende su éxito? Porque a nosotros hay muchos que nos están viendo, nos están escuchando, en el momento que nos empezamos a comparar con este tipo de unicornios, ¿qué es lo que tenemos que deprimes, ¿no? O sea, te deprimes o es algo que te motiva realmente a seguir adelante, pero ¿de qué dependerá, no? Pues bueno, es un modelo de negocio que puede ser 100% escalable, o sea, un diferencial. Es decir, el negocio de los autos usados es un negocio muy, muy escalable. El negocio de prestarle dinero, porque la tarjeta Story arranca para 4,000 pesos. Entonces, prestarle dinero a la base de la pirámide. Y a los que ya no te pagan. Y claro, y a los que ya no te pagan. Y con la promesa de te ayudamos a mejorar tu historial crediticio, ven con nosotros. Entonces, es un modelo de negocio escalable. Y termina siendo atractivo. ¿Atractivo para quién? Para los inversionistas. Estas empresas crecen por la captación de las rondas de inversión, o sea, sí, grandes capitales que son inyectados a estos unicornios para que finalmente puedan crecer y expandirse.
Tú citabas Kavak y es muy interesante porque sí, es la que ya tiene una evaluación de 8 billones de dólares ahorita. Sí. Fue noticia la semana pasada que ya abrían oficinas en Turquía, abren en Chile, abren en Colombia, tienen oficinas en Brasil, se van a meter en Argentina, donde está su competencia directa en América Latina. ¿Empezaron que en Brasil? No, empezaron en México. Kavak empieza en México. Es Carlos García Gelati, es un venezolano que vino a México y que finalmente trabajaba en una empresa digital. Y que empezó, perdóname, eso es muy importante, él empezó este negocio, ¿por qué? Porque tuvo una mala experiencia al vender su carro. Tuvo una mala experiencia al comprar su carro. Al comprar su carro. Quiso comprar un carro acá en México usado y fue toda una tortura. Esa es la diferencia que él generó, una experiencia única en el cliente, donde finalmente garantizaba, en palabras de él, que iba a vender autos que solo le podría vender a sus propias madres, ¿no? O sea, a los socios, ¿no? Sí. Que pudieran venderle a sus propias mamás. Entonces, pues con esa filosofía crecieron. Ha sido un negocio muy rentable, ha habido mucha desconfianza en la compra-venta de autos usados, los famosos lotes de carros terminan siendo como unas pequeñas mafias, comprar por internet en Mercado Libre, de repente no sabes quién está del otro lado, además si el auto es legal, no es legal, si fue robado y te lo están vendiendo, hay una cantidad de historias de terror que todos hemos escuchado alrededor de la compra-venta de autos usados, terrible, ¿no? Entonces aprovechan ese vacío de confianza, buscan generar confianza y empiezan a colocar los autos. El problema es que ahorita tienen una gran crisis con el servicio al cliente. Veamos ese lado oscuro. Y quejas a más no poder. De hecho, desde la perspectiva de muchos, que pues, lo vemos desde lejos, es no abras más oficinas, estructura tus procesos. Pero ¿cuál es el punto? Que el mercado es enorme y lo quieren acaparar. Y los que han invertido el dinero esperan la rentabilidad del negocio. Entonces, pues bueno, ese es el gran desafío que tienen. Están abriendo con vacíos en sus procesos muy grandes, con muchas quejas. O sea, en internet abundan las quejas, con malas experiencias ya de gente cercana. Y termina siendo, pues bueno, el lado oscuro. ¿Cuál es el desafío con los unicornios? Es ese, que pueden crecer muy acelerados y posiblemente el crecimiento pueda ser su amenaza principal. Durante ese proceso, como bien citas, es el aprender, el armar el avión en el aire. Y hay muchos errores que pueden pasar y uno de estos, pues, es Kavak. Yo no me imaginaba todos estos errores que tú comentas. ¿Tú viviste una experiencia con Kavak? No abres la herida, pero no la voy a contar. Pero sí, yo fui cliente Kavak. ¿Cómo crees? Y mi experiencia, pues ya la dejaremos para otro capítulo para que haya una secuencia de esa historia. Sí, no fue grata y realmente un amigo director dentro de la compañía fue el que me ayudó a desatorar mi proceso, porque evidentemente no es una empresa deshonesta, o sea, sí es legal todo lo que hacen. El problema es que su promesa de 2 días, de 3 días, se convierte en meses. Y termina siendo terrible. Y bueno, es un poquito acerca de los unicornios, pero fíjate, Oscar, que hoy estoy muy contento de que nos acompaña Montse Fierro. Montse Fierro es una experta y se ha buscado especializar en temas de neuromarketing, neuroventas, y no solamente el neuro como cliché, sino el neuro como una cuestión seria, profunda. Hoy fácilmente todos dicen que es neuroaprendizaje, neuropersuasión, neuro lo que sea. Y entonces de repente ya se ha dejado de ver el valor que existe detrás y todo el estudio y aprendizaje detrás de la parte neuro. Montse, bienvenida, rompiéndola. Bienvenida, un gusto Montse. tenerte con nosotros. Muchas gracias. Estoy muy, muy contenta de estar aquí. Sí, pues felices nosotros también. Y antes de entrar en tu tema, ¿qué piensas de los unicornios mexicanos? De este boom de unicornios que tenemos. Híjole, ahorita que te escuchaba pensaba en un millón de cosas. En primera creo que estamos viviendo una generación que justo, como se llama el podcast, está rompiéndola. O sea, rompiendo esquemas de negocios súper tradicionales, de cómo hacer las cosas desde siempre, ¿no?
Y entonces se encuentran como estos, yo diría como recovecos legales y de oportunidades de negocio, y es ahí donde crecen los unicornios, ¿no? Yo lo he dicho, o sea, yo creo que muchas fintech han crecido así, pues porque cobran como la mafia, ¿no? O sea, 700% anual, bueno, no, estoy exagerando, pero más o menos, ¿eh? Sí. Y entonces con estos grandes niveles de utilidad, pues es evidente que van a crecer, ¿no? Pero lo importante, creo, es como analizar el modelo de negocio de cómo hacer las cosas diferentes funciona. Y creo que eso es una de las cosas que nos tenemos que llevar, Ahí es ¿no? donde la rompen. Y el segundo aprendizaje, ahorita que decías, nos sentimos mal, pues sí, yo empecé con mi empresa en el 2007, o sea, tiene la edad de mi hija, ¿no? Y entonces digo, pues, ¿cómo le hacen? Y digo, es que yo nunca, por ejemplo, se me ha ocurrido abrir una ronda de inversión para captar 150 millones de pesos, ¿no? O sea, yo pienso en solo la inversión que yo pongo y de pronto un poco la parte bancaria y entonces esa es una de las cosas que tal vez debemos de romper, ¿no? Como empresarios, de Exacto. decir, sí se puede buscar inversión para crecer, ¿no? Y todos entramos en depresión colectiva cuando vemos estos unicornios. Decimos, chicos de 25 años geniales, talentosos, disruptivos, como dices, aprovechando oportunidades. Pero dices, uno lleva más de una década, 2 décadas en su negocio y de repente dices, ay, ¿por qué a mí no me pasa eso? Y platicábamos un poquito, Oscar y yo, acerca de que puede venir ese golpe emocional negativo de decir, ay, ¿por qué a mí no me va como a ellos? Y que necesitamos como una resiliencia y también estar muy centrados en quiénes somos, porque es como las redes sociales, cuando ves en el Instagram a las celebrities o los pseudo celebrities o los que sean, que tratan de proyectar una imagen y de repente ves la tuya y dices, todo tu estilo de vida y demás, de repente si no tienes buenas anclas, te puedes perder en la comparación. Y creo que aquí debemos usar a los unicornios como inspiración y no como comparación, aunque me pongo en el papel de emprendedor, pues resulta a veces un poquito complicado no compararte, Es ¿no? que fíjate que esa es otra de las cosas que tenemos que romper, que yo creo que es una creencia que nuestra generación podría empezar, que es, estábamos acostumbrados a aprendemos de las generaciones pasadas, ¿no? Entonces, como Sí. así lo hacía mi padre y lo hacía mi abuelo, y hoy tenemos que aprender de las generaciones jóvenes. O sea, cómo lo están haciendo los jóvenes, porque lo están haciendo mejor. Entonces hay que ponernos las pilas y también se puede aprender de eso. Sí, O y sea, dices algo muy importante, es romper, pero en el sentido ahora de si vamos a emprender, tenemos que aprender de negocios. Muchos cuando empezamos nos montamos a ser especialistas, ¿no? Y empezamos a traer clientes, pero en el momento que queremos escalar, en el momento que queremos crecer, tenemos que empezar a aprender de finanzas, de rondas de inversión, de recursos humanos, de contabilidad. Y es difícil, ¿no? Empezar a mediar todo eso. Hoy los chicos están súper preparados como para decir, hoy yo ni idea de cómo se haga una ronda de inversión para que mi empresa crezca. Necesitamos entonces traer a alguien que nos venga a explicar las rondas de inversión, a rompiéndola. Pero efectivamente, para mí se me hace un punto fabuloso lo que mencionas, Monse, esta humildad que necesitamos tener para aprender de una generación que sigue y de la gente más joven. Y en esa humildad uno puede enriquecerse muchísimo y acelerar su crecimiento. Y cuánta soberbia puede existir en algunos. Y ahí me puedo incluir porque a todos nos sale la soberbia en algún momento, decir qué tengo que aprender de ellos o minimizar el esfuerzo claro, o, claro. o atribuirles a pues los apadrinamientos o las circunstancias y no rescatar pues aquello que sí nos hace falta y ese rompimiento de paradigma. Pues gracias por tu aportación al tema de los unicornios, Monse. Sin embargo, el tema que nos tiene aquí es el tema en el que te has especializado, que es el tema de neuromarketing, neuroventas. Y antes de que nos cuentes un poquito, bueno, cuéntanos a la par, ¿quién es Monse Fierro? ¿A qué te dedicas? Un poquito de tu trayectoria y por qué estás metida en neuroventas y neuromarketing. Me imagino que van de la mano, ¿no? Es una larguísima historia, pero voy a tratar de acortarla a un minuto. Pero yo estudié Relaciones Internacionales. Y yo tenía, como decía, estas ilusiones internacionales de voy a ser diplomática y no sé qué. Y por azares del destino pude como vivir un poco eso y darme cuenta cómo era la vida de un diplomático en el servicio exterior real.
y dije, no quiero esto. Y fue cuando entré a trabajar a American Express hace muchos años y dije, esto sí me gusta el mundo corporativo, me gusta el marketing, me encanta cómo hacen las cosas empresas como esa. Tuve la fortuna de empezar a aprender también a dar capacitación, aprender de calidad, de procesos, de muchísimas cosas. Y esa formación me abrió a otras cosas. Fue realmente tu carrera entonces ahí. Sí, correcto. Entonces, a partir de ahí, enfoqué toda la parte internacional a la parte de marketing. Y empecé a especializarme en marketing, ¿no? Y de ahí, pues ya empecé como a tomar cursos que iban complementando. Y me dediqué a eso, o sea, marketing específicamente, además, anclado mucho a la tecnología, ¿no? O sea, yo soy amante de la tecnología, entonces aprender cómo vender tecnología es todavía diferente, ¿no? Sí. Luego estuve haciendo marketing turístico en una aerolínea, en fin, o sea, como que me fui envolviendo en muchas cosas diferentes de marketing. Y yo puse una empresa, como decía, en el 2007. Como dicen, todos hemos quebrado alguna empresa. Bueno, yo quebré esa, ¿no? Fue un gran aprendizaje. Hacíamos eventos, hacíamos telemarketing, o sea, como la parte del marketing más tradicional, ¿no? Llegamos a hacer POP, etcétera. Y cuando pasa este rompimiento en mi vida, yo dije, necesito hacer algo diferente. Y por algún azar, ¿no? Empecé, por otras cosas que no tienen nada que ver con lo que hacía, empecé a estudiar sobre neurociencias. Y cómo funcionaba el cerebro y... Bueno, lo voy a decir porque... ¿Por inquietud tuya? Fue porque yo me enfermé y entonces quería entender qué pasaba en mi cerebro que no regulaba el dolor. Y como nadie sabía qué tenía, entonces yo me puse a estudiar. Y entonces, ¿pero te pusiste a estudiar por marketing o porque te enfermaste o por las dos? Porque me enfermé. En realidad fue por eso. Ya. Y de repente empecé a darme cuenta de que había una rama que unía, o que más bien hacía que pudiéramos aplicar las neurociencias a lo que fuera, realmente, ¿no? Porque pues somos seres humanos y pensamos, entonces en teoría usamos nuestro cerebro y eso tiene que ver con todo lo que hacemos. Y ahí fue donde encontré el neuromarketing. Y entonces como parte de lo que estudié me sirvió para sentirme mejor, dije, pues por aquí va la onda. Y la verdad es que ya me clavé más en el rollo de negocio, ya lo dejé un poco del lado de salud, sino más como negocio, y fue cuando busqué especializarme, ¿no? Entonces reabrí una segunda empresa, que es la que tengo hoy, que se llama NCQ, donde justo lo que hacemos, por eso digo, no es que sean neuroventas o neuromarketing, o sea, son neurociencias aplicadas. O sea, el fundamento de lo que son las neurociencias, buscamos cómo aplicarlo a diferentes disciplinas. Porque así como decías, a mí me cae gordo que digan, es que le pones neuro a todo. Es que no. O sea, no porque le pongas neuro ya lo es. O sea, tiene que tener un componente científico y metodológico para que califique como neuro, ¿no? ¿Y cómo definirías entonces el neuromarketing? Está esta frase popularizada de véndele al cerebro por uno de estos supuestos gurús, o así la sociedad ha catalogado a algunos como gurús, y entonces lo único que se me queda a mí es venderle al cerebro. Si es venderle al cerebro, no es venderle al cerebro. Luego está esta corriente promovida por Rusarín y compañía, donde dicen marketing es ofrecer de más y entregar de menos, entonces es como un abuso o un robo, y se escuchan esas pequeñas frases ahí aisladas alrededor, y para los que no estamos metidos en el medio del marketing, puede ser un tanto confuso. ¿Qué es realmente el neuromarketing? ¿Cómo lo definirías? Es que, fíjate, yo creo que justo ahí es donde hay un vacío gigante, ¿no? Porque decir, véndele a la mente, pues claro, somos Homo sapiens, pensamos. No hay otra manera de vendernos. O sea, porque aunque digan, las decisiones son inconscientes, sí, pero sigue estando aquí. ¿Me explico? O sea, no hay manera de que lo hagas de otra forma, ¿no? Entonces, desde ahí es como jugar un poco con las palabras. Seres pensantes, le vendemos a seres pensantes. Exacto. Entonces, desde ahí ya está claro que así tiene que ser, ¿no? Tiene razón en ese sentido. Yo me declaro fan de Rusarín por muchas cosas, y tiene razón en el sentido de que si nosotros analizamos cómo empieza esta corriente en el siglo XX del marketing, pues sí era así, o sea, era
toma la foto a la hamburguesa que no existe para que se vea apetitosa, pero es que no existe esa hamburguesa, ¿no? Y más que él está en el negocio de la comida, era obvio, ¿no? Que lo ve más así. El tema no es tanto eso, sino que el marketing debe de ser comprendido como esta sombrilla que nos permite comercializar, ¿no? Y yo lo que he dicho siempre es, las empresas, tú puedes outsourcear recursos humanos, puedes outsourcear contabilidad, puedes sobrevivir quitando áreas enteras de producción, ¿no? Pero si tú no vendes, no hay un negocio que exista que sin vender sobreviva. Sí, sigue adelante. No se No hay Es uno. esta sombrilla que nos permite, ese es el marketing. Una Eso es el sombrilla marketing. que nos permite Vender. vender, que nos permite sea, negociar, que nos comercializar. permite comercializar nuestros productos. A ver, Oscar, ¿para ti qué es el marketing? Ahora sí, momento de definiciones. Ya Monse nos dijo el marketing, ahorita yo les voy a decir cuál es la mía, hasta antes de lo que Monse nos decía, ¿no? Es el paraguas que nos permite comercializar. ¿Qué es el marketing? Igual comercializar algún producto o servicio a una persona que tiene una necesidad de adquirirlo, poderlo comunicar en sentidos muy simplistas, pues querer realmente ofrecer un servicio de calidad, ¿no? ¿Cómo ofrecerlo? ¿En qué medios? ¿Tradicional? ¿Digital? Ok, muy pragmático. Mi definición es bien romántica. Bueno, no sé si es romántica, ¿no? Pero es gritarle nuestra grandeza a nuestros clientes. O sea, decirle a la gente que vean lo grande que somos, ¿no? Y entonces es ahí ¿Cómo cuando... les puedes ayudar, ¿no? Con lo que Con- tú haces, con- con lo que tú estás, con tu propósito de empresa, con tu producto, con tu servicio, a través de diferentes medios. Efectivamente. Y pensando ahorita en la definición de Monse, este paraguas, ¿cómo le haces para que ese paraguas sea más amplio? Esas son las estrategias de marketing entonces. Es que más que sea más amplio, que sea más eficiente. Ok. O sea, y entonces tú tienes dentro de este paraguas, tienes ventas, tienes publicidad, tienes a lo mejor la parte de imagen corporativa, la comunicación, la Si parte el de paraguas es digital. marketing, ¿ventas está dentro de este paraguas? La estrategia sería Ah, el ok. mango del paraguas. Uy, sí, porque si no luego los vendedores se nos Sí. ponen, la fuerza comercial se nos pone muy celosa cuando le dices que está dentro de marketing. ¿No? Está dentro de marketing. Ok. Sí, claro. Para ti es parte de... Porque algunos dicen que son como complementarias, más no una sujeta a la otra. Son complementarias, pero no puedes hacer una sin la otra. Claro. O sea, tú puedes hacer muy buen marketing y si no vendes no sirve de nada. Ujú, sí, Y sí. tú puedes vender, pero si no tienes por lo menos así un tantito de soporte de marketing, no puedes vender tampoco. Sí puedes tener el mejor producto, pero si nadie lo conoce, ¿cómo te lo va a comprar? Correcto. O puedes hacer un muy buen marketing y tener un producto horrible. Pero no tienes cerradores o no tienes un carrito de compras en la web, ¿no? Sí, son muchos Totalmente. factores. Pero ¿y cómo el neuromarketing nos ayuda en la parte Entonces, del marketing digital? O del Justo, o tradicional? sea, de pronto se cree que neuromarketing es cómo dices las cosas, o que el neuromarketing es cómo usas los colores, o cómo, no. Y el neuromarketing no es tanto eso, o sea, a ver, siendo como más académicos, el neuromarketing sería utilizar estas herramientas neurocientíficas para estudios de marketing, ¿ok? Entonces, es un estudio donde tú tienes sujetos de estudio que les pones la aparatología, ya sea el electroencefalograma, que hoy ya son unas diademas muy lindas. Hay otros que todavía tienen electrodos. Puede ser respuesta galvánica, que es el que te ponen, que es como tipo polígrafo, ¿sería eso? Tienes otra herramienta que es de las más utilizadas, que es el eye tracking. Entonces, va viendo qué es lo que estás viendo en la pantalla o en el estímulo, pues, que se hace en el estudio. Y tienes esto que ha crecido con la tecnología, que es el reconocimiento de microexpresiones o el facial coding, ¿no? Entonces, tú ya tienes, puede ser inclusive ya hasta con tu celular, o sea, ya estamos llegando a eso por la calidad de las cámaras que tienen los celulares, ya podríamos mandarles una liga, bueno, de hecho ya se puede hacer, les mandas una liga que al momento de que están interactuando con el estímulo, se va captando las microexpresiones y te va diciendo si le emociona, si inclusive Los le da estímulos. incredulidad, si se enoja, si todo lo que, o sea, todas estas justo microexpresiones se captan y con eso tú puedes saber si, por ejemplo, es un comercial, en qué momento se emocionaron, en qué momento dejaron de creer en tu producto, en qué momento inclusive se enojaron o perdiste la atención.
¿En qué Eso es momento lo la que pupila se detecta. dilató? ¿En qué momento al abrir los ojos le salió la Totalmente. lagrimita? Totalmente. ¿Moqueó o finalmente le dijo ya esto es suficiente? A O, ver, o solo fijó su mirada aquí y nunca vio esto, ¿no? O sea, todo eso es un estudio de neuromarketing. Entonces está conducido como un estudio científico. O sea, tienes un objetivo, una hipótesis, sujetos de estudio, llevas a cabo la investigación con un estímulo específico y de ahí sacas las conclusiones y haces el análisis. Eso es neuromarketing. entonces, ¿y eso se hace con el consentimiento del usuario Claro, o por supuesto. Es como un estudio de, o sea, imagínate un focus una group, encuesta? ¿no? Una encuesta. Que pero- llegas y firmas y dices sí, Ya. y te dan tu lanita. O sea, como sujeto de estudio participas con consentimiento, sabes a lo que vas, qué es lo que vas a hacer, por supuesto. Y esos estudios son los que tú haces. Exacto, esos estudios son los que nosotros hacemos. Y entonces lo que se ha utilizado a nivel como muy comercial y como dices por algunos gurús y demás, es que los hallazgos de estos estudios, ¿no? Después se pueden extrapolar para sacar conclusiones. Y entonces decir, a la gente le gustan más los colores sólidos. Ponen más atención en una presentación cuando el fondo es negro, la letra es blanca, ¿no? El minimalismo es necesario para captar y focalizar nuestro producto, ¿no? Exacto. Sí, porque son esas frases que uno agarra y hasta están para postear, ¿no? Claro. Dices, "Ay, ahora Entonces, me voy a poner muy neuro. Sí tienen un sustento porque han venido de parte de estos estudios que se han hecho. Hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama Biology de Martin Lindstrom. Es como para mí es justo el mejor de los libros que hablan de esto. Y él lo hace, todos los hallazgos que él publica son a través de estudios que hizo, ¿no? De que si sirve, por ejemplo, que te pongan en las cajetillas no fumar y las fotos, y si funciona o no funciona, todo ese tipo de cosas. Y a ver, vamos a entrar en el morbo un poquito. ¿Y si funciona o no funciona No eso? funciona. Al final el consumo No sigue funciona. siendo altísimo, ¿no? Pues más que nada, o sea, no funciona en el sentido de que no desincentiva la compra. La compra. Lo que ha ¿cómo? No, ¿Desensitivizado? Eso. La compra, o sea, que la gente no lo compre, tiene que ver con el precio, el aumento en el precio y la Claro. prohibición en los lugares públicos es lo que ha hecho que haya bajado un poco el consumo. Pero no que le pongan Pero la foto de la rata. Eso no no funciona nada, no nada. Oye, funciona. Monse, y por ejemplo, perdón, el neuromarketing se oye muy, un proceso muy científico, ¿no? Para los que nos están escuchando, viendo, para todas las empresas aplica. ¿Quiénes son los que realmente pueden hacer este tipo de estudios? Una pyme podría tener acceso a hacer este tipo de estudio para llegar al cliente ideal y poderle hablar, comunicar, entender, conectar más. Sí, o sea, realmente aplica para cualquier Perdón, herramientas. empresa. ¿Qué cosas nos podrías sugerir para estos pymes que hoy están escuchando y dicen, oye, se oye muy padre, pero se oye muy científico y muy caro? Muy caro. ¿no? Entonces, Es que- yo no, en automático se van a empezar a descartar y no, eso no Ya aplica. lo verdaderamente neuro es caro. Lo pseudoneuro, eso sí es barato, ¿no? Mira, antes era muy, muy caro, porque además conseguir esta aparatología y el software y la tecnología era muy costoso. Hoy ya no lo es. O sea, yo te puedo decir que nosotros tenemos ya ahora sí, estudios al alcance de cualquier pyme, ¿no? El tema, más bien, para poder aplicar, y no diría en específico neuromarketing, sino una buena estrategia de marketing, es que tengas una estrategia de negocio. Entonces, para que tú puedas hacer un estudio de neuromarketing, tienes que saber qué es lo que vas a medir. Y muchas veces como pyme nos ha tocado, ¿no? Decir, es que quiero vender más. Ok, ¿vender más? ¿A quién? ¿En dónde? ¿Cómo? Y ¿O no qué saben. producto? Porque ¿O luego qué hay un abanico de productos No, del pues que todos, sea. a todos, ¿no? Entonces, tener una estrategia yo creo que sería el paso previo para que entonces puedas saber a qué le vas a aplicar un estudio de neuro, pero puede aplicar para todo, o sea, desde una página web, que quieras mejorar tu página web, pero no sabes cómo invertirle, ¿no? Y que luego se lo encargas a quien sea y pierdes de vista que todo lo que diga, las imágenes que tenga, los colores, etcétera, van a tener un impacto en tu consumidor, ¿no? Entonces, por un lado eso, y la otra manera es,
Sí tomando algunos de estos hallazgos. Por ejemplo, nosotros tenemos tanto cursos como consultoría, donde podemos decir, bueno, la parte de user experience, ya tenemos mucho camino de los estudios que hemos hecho, de qué cosas sirven o qué cosas son mejores, o sea, como mejores prácticas que se pueden aplicar, ¿no? Desde cómo son los botones, cómo debe ser los menús desplegables, cosas como muy específicas, ¿no? O cómo lo pueden tomar ellos para construir su comunicación. Entonces, desde ahí sí se puede, ¿no? Pero hay que tener claro que además cada empresa tiene su propia audiencia. Entonces, no necesariamente, como esta onda de que es que a los millennials les encanta tal. ¿A todos los millennials? ¿Estás seguro que tu target piensan como todos los millennials, no? Y se estandarizan ahí muchas cosas que son funcionales, que son prácticas y que muchas personas, a lo mejor sin tanto estudio o sin adentrarse tan a fondo, pues las toman, les funcionan, pero que no necesariamente se las puedes aplicar a todos. Exacto. Y es ahí donde está la riqueza de saber a mi público objetivo con mi estrategia de negocio cómo se le puede llegar mejor, cómo le puedo comunicar, cómo definirías el verbo que haces, de lo que provocas, conectar, vender, atraer o todos estos, ¿no? Yo digo que transformamos pensamientos a través de las acciones que llevamos, ¿no? Le vas transformando la manera, o sea, de percibir, de... Transmitimos mensajes para transformar pensamientos. Pasemos a las ventas. Ventas tradicionales contra ventas o neuroventas. ¿Cuál es la diferencia? O sea, para mí son ventas, o sea, para alguien que... Pues para mí es simplemente coloqué un producto, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Qué beneficios hay de usar una metodología de neuroventas? ¿Cuáles son algunas guías que podríamos tener para aplicar las neuroventas? Pero empecemos por la diferencia. ¿Qué es lo que diferencia significativamente las neuroventas de las tradicionales? La diferencia es el cómo haces las cosas, o sea, el enfoque que le pones. Las ventas tradicionales eran, yo tengo este producto que tiene estas características y entonces voy a buscar a ver quién lo quiere, ¿no? Uh-huh. Y entonces era poner tu producto como lo máximo para que entonces los demás dijeran, lo quiero. La parte de neuroventas, o como aplicamos nosotros la metodología, es primero entiende a quién le vas a vender. Y ya que entendiste a quién le vas a vender, entonces construyes la comunicación para ser empático con lo que esa persona está buscando. Ve de entrada si sí le resuelves un problema, qué problema le resuelves y cómo se lo vas a explicar de manera que diga, sí lo quiero. O sea, lo haces un poco a la inversa. Tu producto es lo de menos, ¿no? Empatía con la persona antes que empatía con el producto. Correcto. En lugar de estar pensando en mi producto, entonces vamos a aplicar la neuroventa para vender a Oscar. Pensando en su señora. Oscar es un gran tipo, es un ingeniero extraordinario que dejó la ingeniería por dedicarse al marketing, que fue uno de los primeros partners, o el primer partner de Google en América Latina y demás. Ese es Oscar. Pero pues no necesariamente empaticé con la señora. Entonces, pensando en la señora, entonces tendría yo que ofrecer a Oscar como... Ya estamos ofreciendo, mi querido amigo. A ver. Entonces, es decir, Oscar es alguien preocupado por construir un hogar con muchísima cercanía. Es alguien que busca proveer de crecimiento a cada miembro. Es alguien que escucha las distintas voces para llegar a consenso. Es alguien que te va a escuchar. Ah, es alguien que te va a escuchar. Ah, mira, ya estoy aprendiendo. Sí, es alguien que te va a escuchar y que va a buscar siempre una solución. Tu bienestar, ¿no? O una solución que tú necesitas. Esa es la manera diferente, pues, el enfoque diferente. Y ahora, ¿cómo todo este conocimiento lo aplicas? Hablamos ahora al terreno digital. ¿Cómo todos los especialistas? Oye, imagínate una estrategia de marketing digital que lo toca el copy, el SEO, el que hace la página, el que hace los creativos, el que es el de PPC que tiene que hacerlo en YouTube, en Facebook, en Google. ¿Cómo lo tienen que aplicar? Tiene que haber un líder ahí, tiene que haber un formato, un proceso. ¿Cómo entra esta parte de neuromarketing en una estrategia digital? Ya sea en una agencia,
o en una empresa que tiene un área digital? ¿Te puedo contestar desde la parte académica o desde la parte monse? Desde la parte Monse. Mira, es que yo creo más bien que seguimos, y yo creo que mucho es por mi generación que sigue como diferenciando entre digital y no digital. Y al final es lo mismo. E inclusive hoy debería de ser más importante la parte digital que la parte como tradicional del marketing, ¿no? Entonces tienes las agencias que tienen su parte de POP, su parte de relaciones públicas, su parte, ¿no? Sí. Y todo lo digital se lo mandan a una sola persona, ¿no? Y entonces, y esa sola persona no tiene todo lo que necesita. Para mí debería de sí haber un líder de equipo que trace la estrategia de comunicación y luego tener especialistas, sobre todo en temas de lenguaje, o sea, construcción de copies, deberíamos de tener escritores ahí. Sí. Gente que sepa redactar bien, porque luego te encuentras cada cosa, ¿no? Ujú. En la parte de diseño debería de haber gente más que sepa de diseño gráfico, que sepa UX. O sea, que sepa diseñar experiencias digitales, ¿no? Y tener a alguien que le pueda dar continuidad. Mucho del éxito de la comunicación y del marketing digital es disciplina. Es todos los lunes se publica esto, todos los martes a las 8 se hace esto. Si se van a subir historias, se hacen de esta manera. O sea, pongan a analizar un poco a los grandes influencers, y me refiero a los que tienen millones de seguidores orgánicos, ¿no? Cómo hacen las cosas y son súper disciplinados con el contenido que suben y hacen, ¿no? Eso para mí sería cómo debería de hacerse. Ok. ¿Qué piensas contra la realidad, mi querido Oscar? Tú Pues que es estás metido en el medio. yo creo que es mucho también del perfil, ¿no? El perfil y que esos perfiles van creciendo, van mutando. Hoy yo lo veo, por ejemplo, en una parte de agencia. ¿Cuáles son las habilidades que debería de tener una persona, ¿no? Todas las habilidades que debería de tener una persona, en la parte digital, para entender todos los medios. Desde incluso hoy, imagínate, si hoy te llega una empresa que va a empezar a crear todos sus activos digitales desde cero, ¿cómo tener ese perfil que encajar con todos los equipos para realmente conectar, encajar y tener bien alineados todos los activos digitales? Hablando desde la página web, la aplicación, la comunicación en medios, en redes, en la parte pagada. ¿Qué especialidad? O sea, hoy a lo mejor tú dices, hoy podemos poner un perfil que sepa neuromarketing, pero ese perfil, ¿cuáles son las características que debería de tener? ¿Y aquí con qué equipos debería de estar trabajando? ¿Con los copies, con los diseñadores, con el de experiencia de usuario, un poquito como entendiendo lo que dices? Pero realmente hoy encontrar esos perfiles, ¿cuál sería el perfil ideal de esta persona? ¿Cuál sería el rol y el puesto en un organigrama? Yo creo que tenemos que ir otra vez a la estrategia. O sea, si tu estrategia como empresa es crecer en posicionamiento, necesitas a alguien que sea muy bueno comunicando. Si tu necesidad es crecer en ventas, necesitas a alguien que sepa vender y alguien que pueda armar copies que vendan, ¿no? Imagínate hoy algo, una realidad, ¿no? Como dice Alejandro, mucho como lo dices tú. Vamos a ver una realidad. Es un pyme que puede invertir 10,000 pesos nada más, ¿no? Y él tiene que hacer los copies, él tiene que hacer los creativos, él tiene que hacer la landing page, o tiene que tomar un curso donde le enseñen a hacer todo y él es el hombre maestro, ¿no? Que tiene que hacer todo. ¿Qué herramientas tiene? Por ejemplo, yo te voy a decir una. Que hay los una que se ahorre. No le alcanza para nada, que los ahorre y ya. Pero esa es una realidad, ¿no? Es un cliente que hoy tiene la necesidad de tener una página web y sacar un anuncio en Facebook básico y que va a invertir 3,000 pesos al mes. Hay una herramienta, por ejemplo, que se llama Graysonic o Canva, pero también esas herramientas, ¿qué enfoque o qué debería de tener, qué debería de tomar en cuenta en esta parte de neuromarketing para que le sea más eficaz y pueda él realmente, pues, de su poca o mucha inversión que él tiene, que le funcione? ¿Cómo le aplicó? ¿Cómo aplicaría este neuromarketing? Antes de que conteste Monse, voy a dar mi opinión y se la voy a pasar a Monse. Yo creo que la mejor inversión sería que invirtiera en él, en entender y saber, por lo que está diciendo Monse, de estrategia, antes de usar una herramienta que no sabe usar. Y de negocios, ¿no? Y de negocios. Justamente esa es la parte. ¿Para qué me compro la mejor cámara si ni siquiera con la ¿La sé de usar? Huawei más antiguo puede usarla? Con todo respeto a Huawei. Verdaderamente, o sea, pues no, mejor aprende a usar algo sencillo y después escala. Pero
paso por aquí, la paso para allá. Justo eso. Mira, yo creo que hoy, justo por eso estamos viviendo, yo diría, la generación de las startups en general, ¿no? Y por eso los unicornios. O sea, es que hay muchas startups, es evidente que algunas van a ser muy exitosas. ¿Por qué? Porque hoy puedes aprender lo que quieras en YouTube. O sea, literal, ¿no? Puedes aprender, buscar información. Hay mucho de lo que está haciendo, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, que yo doy cursos ahí, y que son gratuitos, ¿no? Para los que quieran participar. O sea, ¿cómo encontrar información? La hay. Lo importante es, vuelvo a lo mismo, ser muy disciplinado, tener claro lo que quieras y hacer tu estrategia. Con eso ya es muy fácil decir, ¿qué es lo que necesito? Ah, pues a mí se me dan los textos, yo los hago, pero lo que no es la parte de diseño, pues me consigo a alguien que me ayude con esto, o una herramienta que me ayude con esto, o al revés, pero que seas como muy claro con lo que sí puedes y lo que no puedes, porque luego se nos hace bien fácil. O sea, a mí me han tocado muchos que dicen, ah, es que eso es bien fácil, te metes y ahí le picas. Sí, Pues claro, hazlo. súper No, fácil no. manejar Illustrator. ¿no? Pero Lo es que estás aprendiendo tocando sola. el meollo del asunto. La gente quiere, pensando exactamente el planteamiento que estás haciendo, Oscar, es lo que le viene a la mente a la gente. Es decir, tengo 10,000 pesos, ¿en qué herramienta los pongo? Le meto publicidad a cualquier cosa en Facebook o en Google Ads y pues a ver qué pasa, ¿no? O mando a hacer un flyer, o yo me lo invento, y me compro el Canva Pro y me inscribo. O sea, son herramientas y no sirven de nada si no está el fondo, Totalmente. si no está el mensaje, si no está y no solo el mensaje, la estrategia de cómo quiero alcanzar pues a un público objetivo. Y considero, no sé qué piensas ahí, Monse, que es un error mexicano lanzarnos, está bueno ejecutar, pero somos muy ausentes de estrategia, ausentes de disciplina. Mencionabas hace rato el tema de la disciplina y eso puede operar grandemente en nuestra contra, ¿no? Sí, totalmente. Y es así, o sea, es como si tú quieres mejorar tu apariencia, por ejemplo, puedes ir con un cirujano plástico y estás listo en un mes, o no sé, ¿no? Pero te cuesta muchísimo. Sí. O puedes meterte al gimnasio y a lo mejor después de un año vas a lograr más o menos el mismo resultado. Entonces, es así con las pymes, o una de dos, o estás dispuesto a invertirle lana para que alguien profesional lo haga por ti, o tú te profesionalizas y le dedicas tiempo. No hay manera de que no te O sea, cueste. al final es capacitarse. Hoy la gente que ya está escuchando, viendo qué es el neuromarketing, qué son el neuromarketing, que son las neurociencias aplicadas al marketing, donde hoy nos vamos con el resumen son analizar los estímulos a los que la gente responde para realmente ver si nuestro producto funciona o no funciona, qué cambios tenemos que hacer para conectar. Y hoy ya no funciona lo de antes, hoy es poner un anuncio, decir que la hamburguesa está rica, ahora ya tenemos que contar una historia, hoy ya tenemos que darle un propósito a esa hamburguesa para conectar con la gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que aplicar? Y cómo hoy dentro de todos los medios, tanto digitales y no digitales, cómo lo podemos aplicar. Si hoy eres una pyme, ¿qué es lo que tienes que hacer? Invertirle tiempo en capacitarte, en entender cómo funcionan las herramientas. Porque como dices, a lo mejor puede ser para algunos muy fácil o muy difícil poder utilizar una herramienta muy sencilla que hasta incluso no pagas ni un solo peso, pero ¿de qué te va a servir si al final no tienes una estrategia? No tienes un producto, no sabes cómo posicionarlo, a quién va dirigido, no sabes a quién estás vendiendo, cuál es tu segmento de mercado, muchas cosas. Y si no lo sabes, pues te tienes que capacitar. Y una vez capacitándote tienes que tener la humildad de saber, ¿tengo el tiempo para hacerlo? ¿Tengo las habilidades para hacerlo? ¿O contrato a un profesionista que lo haga? Ahí es donde viene también mucho la parte de las agencias o de los expertos, el valor que se le tiene que dar a estas personas para realmente hacer una cosa que dicen, pues hacer una página es muy fácil. Pues sí, una página la puedes hacer con cualquier plataforma, incluso hay unas que son gratuitas, pero el vestirla es lo difícil. Y ahora con esto del neuromarketing, ¿cómo podemos saber qué colores, a qué estímulos, con qué herramientas? Incluso podemos ver si la gente está scrolleando o no está scrolleando, la podemos grabar su sesión y de ahí poder saber
¿Qué es lo que podemos hacer? La parte de experiencia de usuario. Todos tenemos un sobrino que hace páginas web y solo le das para el café y les das 1,000 pesitos, ¿no? O sea, Sí, yo les llamo el Sobrinity Manager. así es. Todo el mundo tenemos uno. Pero para ir cerrando, Monse, pensando en una pyme, ¿qué recomendaciones les darías para finalmente hacer este paraguas efectivo? O sea, evidentemente, con tu visión, con tu conocimiento acerca del marketing de las ventas, suponiendo que tenemos un producto que cubre necesidades valiosas, significativas, que puede ser escalable, ¿qué consejos les darías? El primero, que no les dé miedo a hacer las cosas diferentes. O sea, el mundo ya cambió, ya, aceptémoslo, cambiemos, ¿no? La otra sería, no tengan miedo de invertir en temas digitales. O sea, realmente busquen que lo que inviertan tenga algún rendimiento, ¿no? Y el tercero, definan muy bien qué quieren. O sea, si lo que quieren es crecer en ventas o lo que quieren es crecer en reconocimiento de marca. Son dos cosas muy diferentes para hacer en cuestión de comunicación. Romper miedos y claridad, o sea, romper miedos a hacer las cosas diferentes, romper miedos a invertir con gente que sabe de marketing o a invertir con alguien para traerlo como aliado para hacer esas estrategias y finalmente el tener claridad de lo que Correcto. quiero. Cosas que cualquiera puede hacer, mi querido Oscar. Romper miedos para también, pues, decir si puedo. Porque el marketing digital también es muy sencillo, es muy lógico. Y si nosotros sabemos utilizar las herramientas y cómo funcionan, y como dice Monse, podemos tener un objetivo de negocio bien claro, podemos hacer cosas muy grandes con un pequeño presupuesto en la parte de marketing digital. Las neuroventas tienen futuro, son una moda, son una etapa, están para quedarse. ¿Cuál será el destino del neuromarketing y las neuroventas en los próximos años? Yo creo que todavía le queda mucho campo de estudio a las neurociencias y el cómo las vamos a seguir aplicando, y cada vez hay más tecnología que nos lo hace más sencillo. Yo creo que llegaron para quedarse y al rato van a ser un commodity al alcance de todos, ¿no? Pero como concepto sí creo que en algún momento va a surgir otro Va a nuevo mutar. que va como a reemplazar un poco eso. Qué buen punto, va a aportar su riqueza a la sociedad, se va a convertir en un commodity y como terminología pues terminará como todos los modelos teniendo su ciclo, tuvo su boom, algunos abusan de ese boom, finalmente hay una razón por la cual existe, por todo este auge de todo lo que se sigue descubriendo alrededor del cerebro. Y ya iba a cerrar, pero me entró ahorita un pensamiento que quiero ponerlo sobre la mesa y a ver si sabes por qué. Yo había escuchado o he leído acerca de que lo que se sabe ahorita del cerebro todavía es muy poquito de lo que realmente es capaz el cerebro per se, ¿no? O sea, es decir, de su funcionamiento sabemos el 10%, no sé qué porcentaje, pero el 10% o el 5%, me acuerdo, y que había muchísimo todavía por descubrir. ¿Eso es real? ¿Eso es alguien? Me eché una conferencia ahí medio rara y me lo quedé. ¿Qué hay de eso? Mira, yo creo que hoy tenemos una comprensión del cerebro mucho mayor de la que se ha tenido nunca. Pero es como el conocimiento que tenemos del universo. O sea, ahorita que salieron las imágenes de que se está tomando por web, ¿no? Y que vemos estas imágenes que nunca habíamos visto, así pasa con el cerebro. O sea, cada vez que descubrimos algo diferente creemos que no sabíamos nada, pero en realidad hemos avanzado mucho. No sé si en un porcentaje específico, porque ni siquiera podemos saber el 100% El total. qué, ¿no? Sí. Pero sí, definitivamente creo que nos falta mucho por seguir entendiendo. Sabemos más que nunca, pero sabemos nada quizá comparado con la totalidad, ¿no? Correcto. Con lo que es. Entonces, como bien dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Monse, muchísimas gracias. Gracias por venir con nosotros aquí a Rompiéndola en nuestro capítulo número 2. Mi querido Oscar, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, muy, muy contento y muy feliz por todo el aporte de Monse. Y ya saben, apliquen el neuromarketing a su empresa, las neuroventas, para que puedan conectar con su audiencia y realmente saquen el mayor provecho de su estrategia digital con todos los tips, todo lo que nos vino hoy a complementar Monse. Y muchas gracias, Monse, muy contento de tenerte aquí. Esperemos
poder volver a hablar, porque hay muchísimas cosas que podemos hablar contigo y volverte a tener aquí como invitada. Muchas gracias. Muchas gracias a Y ustedes. si el podcast no crece, es porque no aplicamos lo que Monse nos acaba de decir, es empatizar con la audiencia más allá de con lo que queremos nosotros decir. Muchísimas gracias, un gusto poder estar en nuestro capítulo número 2 de Rompiéndola. Nos vemos en el siguiente episodio el próximo miércoles.